Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Esta hora. Buenas noches, bienvenidos a Esta Hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 del cable de Altiz y canal 18 del telecable de Claro. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a través del canal 85 de Claro y 85 de Win Telecom. Gracias por preferirnos entre tantas opciones. Gracias también a los amigos que están por el canal de YouTube Voz Media Network. Voz Media Network es un canal en YouTube que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí. Gracias a los que se suscriben a De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es mi canal de YouTube personal, donde colocamos allí las entrevistas, los comentarios, los análisis que realizamos noche tras noche, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por el 16 de Altiz, por el 18 de Claro y por el 85 de Claro y de Win Telecom. Aquí estamos en esta noche, con todo menos con miedo. Miren, amigos, no cabe duda de que uno tiene que observar las cosas pequeñas para poder tener el entendimiento de las situaciones grandes que se dan. Muchas veces cuando no tenemos un pensamiento holístico o una visión holística amplia de las cosas, no entendemos por qué procesos pasamos. Y yo lo digo nada más y nada menos que por los recientes hechos que se han dado, hechos pequeños, pero que envían una señal de las grandes cosas que no se están resolviendo producto de que hay una dejadez. Yo he dicho con mucha frecuencia en el programa que uno de los elementos que más me preocupa a mí ni siquiera es la ignorancia que muchos le achacan al pueblo. Yo digo que es la indolencia. Es como si nos pellizcaran, nos dieran, nos golpearan y nosotros no reaccionáramos. Como si las cosas que sucediesen no nos preocuparan. Como si los acontecimientos que se dieran no nos impactaran de alguna forma. Y voy a empezar. Todos nosotros nos escandalizamos hace algunos días cuando una jovencita en la Olof Palmer, en una de las calles de aquí, de la capital de Santo Domingo, Núñez con Olof Palmer, un llamado limpiavidrios, de esos muchachos que le tiran la esponja al vidrio de uno, se lo limpian, en muchísimas ocasiones de forma atrevida y forzosa, tratando de buscar una moneda. Bueno, ese joven, que ayer, por cierto, lo atraparon, que el sobrenombre de Cuatro Dedos, le dicen así. Ese joven, con una jovencita que iba en su vehículo, le limpió el vidrio, ella no quería, y ante la negativa, tanto de que le limpiase el vidrio como de entregarle dinero, el tipo le parte el vidrio y la parte a la joven, o sea, le corta la cabeza ahí. Las imágenes que han salido, que yo no la pongo porque muchos están cenando a esta hora, pero las imágenes que han salido de la cara de la joven quedó marcada, casi desfigurada. Y yo he oído a mucha gente reaccionando a ese hecho. El día de ayer yo recibí un video de ese mismo joven
tirándole piedras a otro vehículo hace justamente un año. ¿Qué sucedió? Como no pasó nada, y yo siempre les digo a ustedes que cuando una acción no es penalizada rápidamente se convierte en un incentivo para que lo vuelvan a hacer o para que lo hagan peor. Como no sucedió nada, el joven volvió a hacerlo, pero esta vez peor. Porque la otra vez le estaba vociferando, le tiró una piedra a un señor que trató de irse, pero en esta ocasión él golpeó a una ciudadana, que pudo incluso matarla. Caso número 1. Vayan guardándolo porque quiero hacer una reflexión de por qué aquí el inmediatismo ha ganado. O sea, cuando sucede la cosa nos sorprendemos, pero pasan los días y se nos va. Número 2. Anoche las autoridades encontraron en los Alcarrizos, detrás del hospital Vinicio Calventi, los cadáveres de una pareja de joven, 30 y pico y 20 y pico, tenía uno y otro, de La Guayiga, una pareja de esposos. Desde hace algunos días, 2 o 3 semanas, había desaparecido esa pareja de forma extraña, porque fueron unas personas, lo buscaron en su casa, lo montaron en un vehículo y no aparecían, como dicen, ni en los centros espiritistas. Ayer la policía encontró el vehículo donde fueron raptados y horas después recibimos la trágica noticia de que lo sacaron a los dos de un séptico, de un pozo séptico, que lo habían sellado y todo, y que los cadáveres estaban ya en descomposición. Durante mucho tiempo nosotros hemos hablado aquí de cómo en la República Dominicana las formas de criminalidad han avanzado, pero lo que más hemos hablado es de que hay que hacer un plan y de que hay que prevenir esos casos para evitar que la desgracia le llegue a los ciudadanos. Hay muchísimas formas de prevenir y nosotros tenemos cámaras, tenemos esto, lo otro, pero como el tema es el inmediatismo, cuando supimos que se desapareció esa pareja y que encontraron una cantidad de dinero, una cantidad de tarjetas, de una vez, ahí sí nos sorprendimos y comenzamos a lucubrar y a decir es esto y es aquello. Pero ayer recibimos la trágica noticia. ¿Había la forma de poder evitar eso? Claro que sí. ¿Las autoridades tenían cómo monitorear? Claro que sí. Pero volvemos a lo mismo. Parece al caso del joven que ya un año atrás había cometido de la suya y era fácil. Un tercer caso. Cuando aquí escuchamos que arrestan un corrupto, hasta nos emocionamos. Cuando escuchamos el caso de Francisco Pagán, la sociedad se emocionó. Cuando escuchamos el caso de Alexis, que por cierto se estaba conociendo hoy el juicio de fondo, la conclusión del juicio, la sociedad se emocionó cuando escuchó el caso de Alexis. Cuando escucharon el caso de Adán Cáceres pasó lo mismo. Cuando escucharon el caso de Freddy Hidalgo pasó lo mismo. Porque la sociedad estaba esperando que se diera una respuesta. Sin embargo, como ya los que manejan los hilos del poder, tanto en el sector público como en el sector privado, se han dado cuenta de que esto es una sociedad inmediatista, a medida que iban pasando los días, iban desmontando esos casos y flexibilizándolo hasta que lo sacaron de la cárcel. Pasó lo mismo también con el caso de Brecht, con Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón y los demás. Fueron quitándole las patas al cangrejo hasta que a todos se nos olvidó. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Esos casos nos sirven para entender que el pueblo dominicano ha entrado en una especie de sueño. Aquí nosotros nos acostumbramos a preocuparnos por el titular el primer día y luego se nos olvida. Y yo digo con mucha responsabilidad que la razón fundamental por qué los temas que nos preocupan no se han resuelto
es porque nosotros nos hemos vuelto indolentes y simplemente escuchamos cuando pasa algo, pero a los 2 días se nos olvida. Atacamos las consecuencias, más no las causas. El día de ayer yo leo todos los comentarios que nos ponen en el canal de YouTube, aunque no les responda, aunque no entre en debate, porque hay personas que escriben mandado y pueden estar a favor o en contra mío, porque eso es democracia. Pero a mí me llamó la atención que una persona ayer en el canal de YouTube, deja ver si yo puedo encontrar el nombre de él para darle sus 30 minutos de fama, sus 3 minutos de fama, con todo el respeto que se merece ese televidente, porque el hecho de que nos vea significa que de alguna manera u otra se interesa en lo que decimos. Él se llama, según dice esto, Gabriel García. No sé si ese es su nombre, si es un seudónimo o es un cuento. Pero él dice, hablando acerca del programa de ayer, dice que nosotros estamos monotemáticos, dice él. Monotemático es que hablamos del mismo tema. Yo le pregunto a ustedes, ¿es que hemos resuelto los temas de los que hablamos aquí? No. Lo que pasa es que esto es una sociedad donde la farándula y donde los disparates son los que han ganado. Por eso ese ciudadano, en el marco de su derecho, dice que nosotros nos volvemos monotemáticos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la seguridad, que es el mismo tema y que hablamos, sí, porque no se ha resuelto. Que le pregunte a las parejas o a los familiares de la pareja de la Guayiga, que todavía no se sabe, pero evidentemente en un acto de delincuencia le acaban de quitar la vida. Que le pregunte al papá de la joven que le dieron la pedrada en la cabeza. Que le pregunten a los padres que tienen que ir al sistema hospitalario, y en los hospitales es un caos, pero ahora en la clínica también. Que le pregunten a los niños que tienen que caminar kilómetros para llegar a una escuela, o que tienen que ir y no desayunar o no cenar o no comer porque sus familiares son muy pobres y porque el sistema de educación de República Dominicana es muy precario, tan precario que el ministro de Educación ha dicho que no hay butacas. Y eso yo no solo le echo la culpa a esta administración, sino a las anteriores. Esos problemas se han resuelto. Se ha resuelto el tema de la economía. Se ha resuelto el tema de la corrupción administrativa, de la impunidad del pasado. No, esos temas no se han resuelto. Y yo siempre he dicho, algunos quizás lo encuentran ofensivo, que este programa no es un programa para personas que no sean inteligentes. Yo me plazco en decir que este programa es para personas pensantes, porque aquí no estamos tratando los temas banales y vacíos que a mucha gente le gusta aquí, lamentablemente. Yo prefiero que me vean 10 personas, 5 personas, 3 personas, 1 persona, que me vean 20 millones, pero que no piensen esos 20 millones. Aquí hay programas de televisión que su contenido es lo grotesco. La vida de un urbano, la vida de este, de lo otro, de la homosexualidad de aquel, del carro de fulano, y eso es lo que vende. Porque cuando usted entra a las visualizaciones, usted se da cuenta de que tienen 50, 100, 200, 300, 500 mil visualizaciones, y eso es bueno. A mí ese público no me interesa, porque ese no es el público objetivo que piensa en los problemas fundamentales. No hay ciudadanos dominicanos preocupados por la seguridad ciudadana. Claro que sí, eso yo quiero que me vean. No hay ciudadanos preocupados por lo que la corrupción se ha llevado y nos ha convertido en personas más pobres. Esos son los que yo quiero que me vean. No hay, señores, yo estaba en Monteplata el otro día y a mí me llamó la atención en Monteplata, amigos míos, ver en pleno siglo XXI gente caminando 2, 3, 1 kilómetro a buscar agua para bañarse, para echarle al inodoro y para cocinar.
en pleno siglo XXI. A esa gente, a los que están preocupados por eso, a eso yo les hablo. Este programa, igual que otros que hacen aquí con muchísimo valor, lejos de ser un anestésico para quitarle a la gente el dolor o para que se duerman, esto es un programa para despertar a la sociedad. Para que la sociedad empiece a reclamar sus derechos y a elevar su voz. ¿Por cuánto tiempo hemos tenido nosotros que ser fruto de los apagones? Todos los gobiernos nos han hablado de los apagones y nadie lo ha resuelto. Nosotros hemos hablado de fórmulas en este espacio, comenzando por la eliminación de los monopolios, de la corrupción y otras cosas más, a fin de que pudiese existir un sistema eléctrico correcto. Nosotros hemos hablado y señalado aquí cómo la corrupción nos ha dejado sin boticas populares apropiadas. Yo he visto viejitos que su salario se va solo en la medicina y en ocasiones ni siquiera le da. Ni siquiera le da el salario para comprar la medicina. O sea, la sociedad dominicana donde vive usted, donde vivo yo, ya no hay problemas, sí, hay muchísimos, los mismos. Por eso, como dice el amigo Gabriel, que le agradezco su sintonía, lejos de ser monotemático, nosotros estamos tratando de causar, de provocar que exista, si se quiere, una mejoría en los problemas fundamentales. ¿Cuál es el tema? Que los dominicanos, y yo tengo que hablar de aquí porque yo soy de aquí, los dominicanos, muy lejos de reclamar nuestros derechos, cuando entramos en cualquier organización política u grupo, dejamos nuestra cabeza afuera y dejamos de pensar. Lo que yo digo es porque estoy en contra de los PRMistas, no, para nada. Lo que yo decía del PLD era porque yo no quería saber del PLD, no, para nada. Cuando yo le hago críticas a la gente de la Fuerza del Pueblo es porque yo no quiero que ganen, tampoco. Cuando he criticado al Partido Reformista es porque, no. Cuando he criticado a los empresarios que se roban el dinero de la energía eléctrica es porque no quiero saber, no. Cuando he criticado a los empresarios responsables de las ARS y responsables de las AFP porque quiero tenerlo en contra, no. Lo que pasa es que este pueblo, las voces que reclaman sus derechos se callaron y han apostado al inmediatismo, a que lo que todos los días sea importante, sea un show que se dé en los medios. Y miren la importancia que le dan aquí a los temas banales, para que usted vea si no es desviar la atención. Yo recuerdo que cuando empezó el famoso caso del llamado mantequilla, yo siempre dije que eso era una forma de entretención, porque habían las formas para resolverlo fácil ese caso. Estaba el superintendente de bancos, que es la autoridad responsable de mantener el orden en esa dirección. Estaba la Procuraduría General de la República, que si les preocupaba ese caso, ellos solo tenían que empezar y sentar al famoso mantequilla. Pero ¿qué era más importante? Mantener el show. Y nos dieron mantequilla por boca, nariz y todo se hablaba. Yo incluso, antes de que apresaran a ese muchacho, yo iba camino a Samaná y voy cambiando emisora. Yo le he dicho que cuando voy de viaje me gusta tener esa dinámica para ver lo que se escucha en los diferentes pueblos. Y cuando iba camino a Samaná, la noticia era esa. Y yo decía, ¿en qué le beneficia o le perjudica a los ciudadanos de Samaná esa noticia? Ahora, crear un morbo alrededor de eso hace que se desvíen los temas fundamentales. ¿Cómo cuáles? Pobreza, situación de salud, situación de seguridad ciudadana, todo lo que nos aqueja, apagones, falta de agua potable.
Los mismos problemas de los que hemos hablado todo el tiempo siguen ahí latentes. Mientras una parte de la sociedad, una parte muy importante de la sociedad, ha decidido consumir eso. Todos los casos que se dan a diario son casos que pudieron haberse resuelto. Son casos que pudieron tener un final feliz. Pero por la falta de gerencia y de un plan de las autoridades que hemos tenido, todos los días nos sorprende la desgracia a este pueblo. Todos los días nos sorprende las malas noticias a este pueblo. ¿Por qué? Porque hemos decidido transitar por el camino de la indolencia. Un pueblo que se ha vuelto masoquista. ¿Usted quiere saber si es así? Muchos de nuestros hermanos dominicanos, su voto lo venden por 500 pesos. ¿Qué es el voto? El voto es el poder que tiene un ciudadano para cambiar no solo su forma de vida, sino la de su país. Para cambiar el rumbo de su país. Ahora, ¿qué pasa? Esa ciudadanía que vota su voto no le duele, y eso es una importante parte del pueblo dominicano. Aquí la mitad no vota y la otra mitad hay que pagarle para que voten. Y el futuro de nuestro país está en esas manos. Por eso es que usted ve que pasan años, vienen años, van años, caminan años y seguimos con los mismos problemas. Como decía el amigo, no es que somos monotemáticos, es que no se ha resuelto nada. ¿O tú crees que se resolvió la situación de salud, de seguridad ciudadana, el tránsito? Aquí hay tapones al por mayor y al detalle. Por ahí anda el director del Intran diciendo ahora que le va a poner puntuaciones a la licencia. Pero aquí la mayoría de gente no tiene licencia. ¿Qué es lo que él está hablando? Él está hablando, narrándonos y construyendo un país irreal. Que él quizás, producto de que vive bien, él entiende que sí, que las 3 calles por donde él transita en Naco, ese es el país. No, el país es Capotillo, Gualey, Los Guandules, San Pedro de Macorís, La Romana, Villahermosa en La Romana, Los Cabarets en Barahona, Pueblo Nuevo en Barahona, Neiva. El país no solo es Naco. Entonces, en esta primera parte del programa yo he querido, si se quiere, despertar a la población. Por eso es que usted ve que al final de nuestra programación nosotros no tenemos tantos anuncios como quisiéramos. Yo vivo de esto. La publicidad es la parte fundamental para mantener estos espacios. Ahora, el mensaje que nosotros damos no es el mensaje que le cuadra a los que entregan la publicidad. Y como ese no es el mensaje que a ellos le cuadra, medios como el nuestro lo castigan. Nosotros seguiremos siempre, con todo menos con miedo, haciendo lo que tenemos que hacer, diciendo lo que tenemos que decir. Y tratando de que el segmento que nos vea sea el segmento que le preocupa el futuro de su país. Después, el que entienda, como ese joven, que quizás somos monotemáticos porque hablamos de los mismos problemas que siguen latentes, que se ponga a ver otra cosa. Hay muchísimos programas buenos que lo vea, y documentales, y series, y de todo. Y nos deja a nosotros con los dominicanos preocupados. Aquí seguimos, entendiendo que este medio, con su humilde contribución, con su granito de arena, irá poniendo la conciencia crítica abierta de los dominicanos de que este país tiene que cambiar. No un cambio de palabra, no. Un cambio de verdad, o como dicen en el sur profundo, de a verdad. Volvemos en breve, en A Esta Hora, con Obniel Ramírez.
a esta hora. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. Besito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una fiesta para allá hoy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Vívelo por Voz Media Network. Ay, para allá voy. Ay. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. El análisis más completo de la situación actual dentro y fuera de Venezuela. Venezuela 360. ¿Qué vive el pueblo? Medidas políticas de impacto, vistas y analizadas por un equipo de profesionales. Venezuela 360. Martes y jueves a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. A esta hora. Gracias por continuar en A Esta Hora con Omniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network, y también a nuestro canal de YouTube personal de Primera Mano RD.
Allí usted siempre encontrará la verdad, lo que nosotros pensamos. Gracias a los que nos siguen por el canal 85 del telecable de Claro y del telecable de Win, y gracias a los que nos siguen por el canal 16 de Altiz y 18 de Claro. Todos los días también estamos en 107.7, la Super 7 al mediodía, Tu Voz al mediodía, Guido Gómez Mazara y Omniel Ramírez. Ahí planteamos nuestro punto, cada uno de lo que piensa, él en su punto y yo en mi punto. Al mediodía por 107.7, la Super 7, Tu Voz al mediodía. Miren, el día de hoy, el juez del séptimo juzgado de instrucción, el señor David Peguero, tomó algunas decisiones respecto al famoso caso Antipulpo. El caso Antipulpo, o caso Pulpo, es el caso del hermano y la hermana del expresidente de la República, Danilo Medina. El Ministerio Público había presentado un expediente bastante fuerte de que estas personas, aparentemente por el uso de su cercanía con el señor presidente en ese momento, el señor Medina, ellos se valieron de esa influencia para hacer todas las diabluras del mundo. Según el Ministerio Público narra, la estafa al Estado Dominicano es mucho más de 40 o 50 mil millones de pesos, lo cual es, uno se sorprende. Bueno, en ese caso, el juez del séptimo juzgado, David Peguero, decidió enviar a juicio de fondo a Alexis y a Magalis Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo, y a otros imputados en el caso. En el caso del ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, Francisco Pagán, les reiteró la medida de 5 años de prisión, 3 de ellos suspendidos porque ustedes saben que ya él habría cumplido estos 3 años, los otros los pasaría en su casa. Eso es un proceso abreviado, como ellos le dicen. El caso es que el señor Pagán iría a su casa, Suriel, que es otro de los implicados, le suspendieron 3 años, es decir, que va a cumplir con los puntos acordados con el Ministerio Público de, no sé si sería correcto, pero sí, delatar o decir de qué forma estaban robando. Ese expediente, que yo no tengo fe en que llegue muy lejos, por lo que le dije en el comentario anterior, aunque mis deseos y el deseo de muchos buenos dominicanos es que ciertamente llegue a donde tiene que llegar, pero yo diría que falta la pieza central en ese expediente. Y yo les digo a ustedes, ¿puede un hermano de un presidente hacer lo que le da su gana, hacer de todo, sin que su hermano, que es el hombre más informado en el momento, no se entere, no se dé por enterado? Yo lo digo porque históricamente en la República Dominicana los organismos de inteligencia han sido utilizados para husmear y para meterse en la vida personal de la gente. O sea, aquí los organismos como el DNI, el J2, el M2, el A2, el G2, han sido utilizados de una forma rastrera para que se sepa si un tipo tiene un amante, si un empresario es homosexual o no, si habla con fulano. O sea, lejos de ser instituciones utilizadas para prever, para prevenir que ocurra algo, son utilizadas para vivir y meterse en la vida personal de la gente. Por esa razón, como yo le decía en el proceso anterior, en el segmento anterior, aquí pasan muchísimas cosas. Y las autoridades se enteran o se quieren sorprender cuando viene el golpe ya. Porque esos organismos que están con la finalidad de poder investigar y establecer antes
O sea, ser preventivos, no funcionan. Yo pregunto, esos organismos en el gobierno de Danilo, que eran dirigidos por militares y exmilitares, gente muy preparada, nunca hicieron un informe acerca de las diabluras que supuestamente cometía el hermano de Danilo. Ya no es solo que lo están acusando, es que un juez acaba de determinar que sí hay elementos suficientes para enviar a juicio y para conocer la culpabilidad y la responsabilidad de esas personas. Pero también hay testigos en ese expediente que están diciendo que ellos negocian su pena de que no le den 10, 15, 20, los años que le vayan a dar, a cambio de ellos decir de qué forma se hacían las cosas. De eso es que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que ya no es una acusación simplemente de políticos o del estamento político, no, estamos hablando de que el expediente pulpo, antipulpo, como usted le quiera llamar, crustáceo, como se llame, que señala al hermano del expresidente Medina, ha llegado a un punto donde aparentemente, ojalá, se conozca la verdad. Pero no hay una verdad si quien era el principal mandatario del país y que se hace cómplice por comisión o por omisión no está en el expediente. No tengo nada personal contra Danilo, que debería tenerlo, pero no tengo nada personal contra él. Lo que sí digo es que en buena justicia nadie operaba con la libertad que operó el señor Alexis Medina si no fuese con la aprobación, el consentimiento o mirando para otro lado, la vista para otro lado, como uno dice, de su hermano. Porque no estamos hablando de 200 pesos, señores. Ojalá y Alex tuviera las imágenes de un movimiento político que tenía Alexis Medina. Yo recuerdo en el 2012 cuando Alexis comenzó con ese movimiento apoyando a su hermano. El movimiento se llama Tornado. Miren la diferencia de la campaña de 2012 de ese movimiento apoyando a su hermano a la campaña del año 2016 apoyando la reelección de su hermano. ¿Cuál es la diferencia, hermanos dominicanos? El despliegue económico, el dinero, la vistosidad, la extravagancia. La única explicación era cómo este señor no le importaba el dinero, manejaba tanto dinero en el gobierno de su hermano que podía hacer eso y más. Estamos hablando que en una caravana, vehículos de lujo, auspiciados por el señor Alexis Medina, llevaban 100, 200, vehículos de lujo, disco light de lujo, mujeres despampanantes bebiendo champaña, bebiendo esto y lo otro. De hecho, el movimiento que todo el mundo le llamaba la atención, el movimiento político externo, era el movimiento del señor Alexis Medina, Tornado. Eso fue en el 2012, Ale, esa que tú me estás poniendo. Eso fue miren ahí, ustedes se pueden dar cuenta que ahí no hay vida. Miren. Un hotelito, una vaina, miren, no había el despliegue que hubo luego en el año 2016. Búscame, Alex, imágenes de cuando él está ahora en el 16, en los recorridos que ellos hacían con la mujer en la jipeta arriba, los vehículos, era una cosa de locos. Y todo eso era soportado ¿en qué?
en el poder económico estatal. Y ahí dentro de eso mismo hasta abro un paréntesis en lo que Ale me busca la imagen y yo digo, señores, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros los dominicanos hemos perdido la noción de qué sucede en cada campaña donde hay la reelección envuelta. Miren, el mismo Danilo decía en su campaña en el año 2012, cuando quería convencer a la gente, que no hay forma de que un presidente pueda controlar el uso de recursos públicos o sea, diferenciar los recursos públicos de los recursos privados cuando hay una campaña reeleccionista. Y los casos lo hemos visto. Tú lo puedes buscar, Alex, busca Tornado con Danilo Caravani, tú vas a encontrar ahí lo que yo te estoy diciendo. Y ustedes también lo pueden buscar. No hay forma de un presidente diferenciar o controlar el uso de los recursos públicos y el uso de los privados en la reelección. Y yo escucho a muchos amigos del gobierno que dicen que están en reelección, y eso es bueno. El presidente Luis Abinader tiene todas las oportunidades que la ley dice. Él no tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice? No tiene problemas constitucionales en aspirar. Está habilitado. El pueblo es el que decide si va a votar o no por él. Ahora, Luis tiene que tener cuidado de que no suceda lo que pasó con Danilo y lo que pasó con Hipólito. Y lo que pasó con Leonel, que en las campañas de reelección no había una diferenciación entre el dinero del Estado y el dinero privado de contribuyentes o el dinero de campaña. Y esa campaña del año 2016, que el día que se examine bien, el día que se abra la puerta de lo que pasó en la campaña del 16, en la campaña de reelección de Danilo, hay mucha gente que va a terminar de caer preso, o debería terminar de caer preso. Porque la exhibición y el gasto de dinero, si aquí se está hablando ahora de que están comprando alcalde y vaina, la cantidad de personas que fueron compradas en el año 2016, diputados, senadores, alcaldes, con el tema de la reelección, eso fue vergonzoso. Y fue con el dinero nuestro. Y fue en esa vaina de la campaña donde mucho del dinero se camuflajeó para poder utilizarlo ahí, en movimientos como el del hermano de Danilo. Un presidente tiene que cuidarse de que su familia no haga negocios en el Estado. Un ministro tiene que cuidarse de que sus familiares no hagan negocio en el Estado, porque la ley lo contempla. Un director general tiene que tener cuidado de que su familia no haga negocios en el Estado. Porque el ser humano que no es tan tonto pudiese entender, asimilar, que eso lo hace basándose lógicamente en su poder, en su cercanía. Yo no sé si el poder político al final se va a imponer y van a lograr librar al hermano de Danilo de este expediente. Porque no hay forma tampoco de que despeguemos ese expediente del hermano de Danilo. Yo no sé si las tan buenas relaciones que tiene el expresidente Medina en el partido oficial, en el partido de gobierno y con gente que le ha prometido de todo, le van a dar la oportunidad de que él saque a sus hermanos. Porque el juez acaba de enviar a sus dos hermanos a juicio de fondo. Y los testigos acaban de recibir ya parte del beneficio de los acuerdos que hizo el Ministerio Público con ellos. De lo que estamos hablando, amigos míos, es que hay un caso
firme. Ahí están las imágenes, gracias Alex. Esas son las imágenes ahora de ya en el 16. Cuando en el 16 ya la cosa estaba mejor. Yo pregunto, el Ministerio Público, que dicho sea de paso, muchos de los que estaban en ese movimiento, empresarios y qué sé yo cuánto, fueron los mismos que fueron acusados con el señor Alexis Medina. Miren todos esos vehículos son de ese movimiento de ese hermano de Danilo. La movilización, o sea, el combustible, las personas que le montaban, las mujeres que eran modelos que le montaban en esos vehículos para que bailaran y para que saludaran y para que bebieran champaña y para que la gente creyera. ¿Con qué se movía eso? Yo recuerdo un testimonio de mi buen amigo Gustavo Ramírez Merán, de una ocasión en la que él se dio cuenta de cuántos vehículos de lujo nuevos, recién sacados de los dealers, había comprado ese movimiento. Todo eso era del hermano del excelentísimo señor presidente Danilo Medina. Todo eso era parte de un esquema donde la corrupción se imponía. Porque la movilidad que tuvo ese movimiento en el año 2012 nunca se parecerá a la que tuvo en el año 2016. La diferencia, que eran fondos estatales, que accesaron a dinero del Estado. ¿Qué ministro se atrevía a cuando mandaban a Alexis Medina o que Alexis iba a una institución a pedirle cualquier negocio a decirle que no? Yo recuerdo un director de aduanas que cayó en desgracia con Danilo y lo quitaron por una diferencia con uno de los hermanos de Danilo, porque no permitió que hiciera algo. Y eso pasa en la República Dominicana, amigos míos. No hay la diferencia entre lo familiar y lo político, y por eso los familiares de muchos políticos creen que cuando llegan sus familiares, llegaron ellos también. Y usted ve que al final hacen más negocio que hasta los propios presidentes o secretarios de Estado, ministros, directores generales o lo que sea. Y luego se ven en situación tan complicada como la que está el hermano de Danilo. ¿No vio Danilo el despliegue que tenía su hermano en esos movimientos? No lo vio. ¿No vio Danilo la cantidad de contratos que en todas las instituciones del Estado salía a su hermano? No lo vio. No llamó nunca a Danilo a ningún funcionario para que le permitiese a su hermano hacer algún negocio. Nunca lo hizo. Son preguntas retóricas que yo hago para que entendamos, señores, que esos juicios, mírenlo ahí, al plenipotenciario Alexis Medina, es el hermanito de Danilo, el jefe de esa vaina. Entonces yo pregunto, ¿no sabía Danilo nada de eso? Si él no lo sabía, entonces estamos ante el fenómeno más interesante de un presidente que vive en el aire. Y si lo sabía, entonces estamos frente a un presidente que era un corrupto. Y si no se hace nada, es porque tenemos un gobierno entonces que es flojo y que permite que los corruptos hagan lo que le dé su maldita gana. Esas son las cosas de este expediente. Y yo le digo, miren, ojalá, y los que están involucrados, porque aquí la Constitución establece que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá y los que están involucrados en estos expedientes demuestren su inocencia y que al final haya sido una equivocación y que haya sido una exageración y todo eso. Ahora, la apreciación que tiene la población es que todo lo que dice, todo cuanto dice el Ministerio Público en ese expediente es cierto. Y que si mañana un juez
no se atreviese a condenarlo, ese juez estaría actuando bajo la presión política. Y yo le voy a decir lo siguiente, yo no quiero que los jueces actúen ni por la presión mediática, pero tampoco por la presión política. Simplemente que actúe según la prueba y lo que diga la ley. Ahora, el Ministerio Público en los últimos meses ha tenido la mala suerte, llamémosle así mala suerte, que cada vez que presenta un expediente, un juez lo desestima diciendo que es un expediente que está flojo, que no tiene los elementos suficientes, que no tiene los elementos de rigor, que no está bien estructurado, que no está bien elaborado, y los jueces agarran y mandan a ese imputado o cierran ese expediente diciendo que no hay nada. Señores, en Latinoamérica entera, el nombre de Odebrecht sacudió a las sociedades. Menos aquí solo hay 2 presos. 2 presos, no, 2 condenados que están sueltos y que están apelando a la decisión. O sea, Odebrecht operó en República Dominicana desde el año 2012, apenas hay 2 personas que son lo que señalan en ese expediente. ¿Por qué? Porque la clase política y la clase empresarial se pusieron de acuerdo para presionar a jueces, para doblar voluntades y para que al final no fuera nadie preso. Eso pasó aquí. Eso lo vimos nosotros. Como decía Jimmy Sierra, yo estuve allí. Entonces, amigos míos, este expediente del caso Antipulpo es un expediente que abrirá o no las ventanas de la esperanza. Y lo estoy diciendo, no quiero, yo no me motivo en que los que están sean condenados y ya no, que sea condenado el que violó la ley. Ahora, si mañana no ocurriese nada con ese expediente, la lucha famosa contra la corrupción, el famoso Ministerio Público Independiente y todas esas hierbas aromáticas sería nada más que un bulto para joder a la sociedad y para allantarla. Y ahí es donde no debe caer doña Miriam, Jenny, Camacho, pero más que ellos, yo digo los jueces que componen aquí el Poder Judicial. Si mañana todos estos expedientes, los implicados salieran libres, la gente pudiera dejar de creer que vivimos realmente en una sociedad civilizada. Y eso podría provocar lo que sea. Yo siempre cito lo que sucede en el pueblo cuando la gente no puede cristalizar o mover de forma adecuada sus aspiraciones. Las imágenes de Sri Lanka, cómo la gente hasta se metió en la casa del presidente de la República, enojada, molesta, frustrada, demuestra lo que un pueblo enardecido y guapo puede hacer cuando ve que le quieren tomar el pelo. El tema de Alexis Medina no es contra Alexis Medina, es contra el sistema político impune que hay en República Dominicana, que ha pasado por los últimos años. Señores, todavía en los tribunales se está conociendo el caso de Leonel Almonte del Banco Universal. Eso es del año 83, 84, imagínense. Ahora, Leonel Almonte no era un jodido económicamente y por esa razón ese caso ha durado tanto. Si fuera un pobre jodido, a los 2 días lo condenan, mándalo para Najayo a cumplir su pena. ¿Estamos entendiendo, amigos míos? Entendemos la importancia capital de este y de otros casos que se supone que son las banderas de la lucha contra la corrupción. Lo entendemos, lo asimilamos, lo visualizamos. Ya está bueno del populismo penal, de que condenen por lo que digan los medios o de que no condenen por lo que digan los políticos. Los jueces tienen instrumentos, que es la ley, y las pruebas que se supone que le otorga
las fiscalías. Lo que hace falta es que el dinero robado del pueblo vuelva. Vuelva a donde tiene que ir, a educación, a salud pública, a calles asfaltadas, a algo, agua potable. Eso es lo que pasa. Señores, hemos llegado al final. Gracias por acompañarme. Mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche volveremos a una nueva entrega de A Esta Hora con Obniel Ramírez. Suscríbase a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. A esta hora. Hasta mañana, si Dios quiere. Dominicanos. A esta hora.